Bueno, entonces, como dije, de aquí nos habíamos quedado. Y 60 por un medio. Entonces, es 30, ¿no? 60 por un medio es lo mismo que decir, la mitad de 60, pues es 30. Entonces, la distancia va a ser 30 kilómetros. ¿Por qué 30 kilómetros? Ah, pues aquí otra vez vamos a ver la tabla. Vamos a ver la tabla. Ah, pues aquí está. Y aquí dice, si la velocidad está en kilómetros sobre hora y el tiempo, si lo manejamos en horas, entonces la distancia va a resultar en kilómetros. Entonces sí, por eso es importante esta tablita, por eso la pongo, para que se manejen las cantidades como vienen en la columna. Si en este problema manejamos la velocidad en kilómetros sobre hora y el tiempo en horas. Así que la distancia, ¿cómo va a resultar? En kilómetros. Por eso el resultado va a estar en kilómetros y no en metros o en otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahí chequen su tablita. Entonces es lo que hicimos ahí, aquí. La velocidad estaba en kilómetros sobre hora y el tiempo estaba en horas, así que la distancia, ¿cómo resultó? En kilómetros. Ahí está. Y ese es el resultado. A ver, copien, porque la otra vez terminó la sesión, no sé si copiaron. Ahí está. Entonces la distancia está en que el resultado es 30 kilómetros. Bueno, copien el ejercicio. Bueno, ya copiaron. Bueno, dudas hasta acá. ¿Hay dudas? Escríbanlas al chat. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver otro tema. Vamos a ver. MRUA. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, pónganle movimiento rectilíneo uniforme. Pónganle, es un movimiento en línea recta cuya velocidad
es constante. Bueno, entonces, esto es MRUA, movimiento rectilíneo. Ah, perdón. No me equivoqué aquí. Esperen. Es uniformemente acelerado. Ahí está, MRUA significa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso significa. Ahora sí. Y aquí otra vez me equivoqué, estoy confundiendo con el tema anterior. Dice, es un movimiento en línea recta, cuya velocidad, pónganle, cambia con el tiempo. Ahí está, pónganle, es un movimiento en línea recta, cuya velocidad cambia con el tiempo. Sí, disculpen, me confundí. Póngale movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es un movimiento en línea recta, cuya velocidad cambia con el tiempo. Ah, bueno, y aquí vamos a introducir el concepto de aceleración. ¿Qué es aceleración? Es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, que conforme pasa el tiempo, la velocidad va cambiando. Eso significa aceleración. Aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Bueno, entonces, si ya copiaron, vamos a introducir la fórmula o la ecuación. Entonces, la ecuación va a ser que la aceleración va a ser igual a la velocidad final. Es decir, como el cuerpo, su velocidad va cambiando, pues va a haber una velocidad inicial y una velocidad final. Es velocidad final menos velocidad inicial y esa resta dividirla entre del tiempo. Aquí voy a poner cada cantidad. A representa la aceleración. Y se va a medir siempre en metros sobre segundos elevados al cuadrado. Ahí está. Así se va a medir la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. BF, ahorita pongo todo para que lo copien. Vamos con calma y ahorita lo copian. BF va a ser, como dije,
la velocidad final. Ay, no. La velocidad final. Y se mide en metros sobre segundo. BI va a ser la velocidad inicial. Y se va a medir en metros sobre segundos. Esta vez las velocidades no se van a manejar en kilómetros sobre hora, se van a manejar en metros sobre segundos. Vean en la plataforma el video sobre este tema, porque hago más ejemplos para que se entienda. Aquí nada más voy a ver unos pocos. Entonces las velocidades siempre se van a manejar en metros sobre segundo. Si se las dan en kilómetros sobre hora, hay que convertirlas a metros sobre segundo. Un ejercicio de ese tipo lo hago en la plataforma, en el que la velocidad se da en kilómetros sobre hora y se debe convertir a metros sobre segundo. Bueno, y el tiempo entonces debe manejarse en segundos siempre para usar esa fórmula. Bueno, entonces copien. Voy a reducir la vista. Ahí está, esta es la fórmula y copien cada dato. A ver, copien. Si hay dudas, escríbanla al chat. Bueno, entonces, si ya copiaron, vamos a hacer un ejercicio sobre este tema. Vamos a ver. Bueno, entonces, copien. Un automóvil lleva una velocidad de, digamos, más bien, perdón. Vamos a hacer un primer ejercicio, vamos a ver. Un automóvil
Parte de reposo, mejor. Y en 8 segundos lleva una velocidad de digamos, 12 metros sobre segundo. De 12 metros sobre segundo. Calcular su aceleración. Esperen, ya checo sus dudas. Calcular su aceleración. A ver, copien el ejercicio. A nadie preguntó. No, entonces vamos a ver datos. Los datos que nos dan. La fórmula a ocupar. Y finalmente el resultado. No, ya como ven, ya lo voy a resolver. Bueno, entonces vamos a ver. Estaba esperando a que copie. Bueno, entonces, dice, vamos a leer el problema. Nada más que se suba la imagen. Ahí está. Dice, un automóvil parte de reposo y en 8 segundos lleva una velocidad de 12 metros sobre segundo. Calcular su aceleración. Entonces, si un automóvil parte de reposo, ¿cuál es su velocidad inicial? Dice parte de reposo. Reposo es que está quieto, está así, inmóvil, está reposando. Entonces, ¿cuánto vale su velocidad inicial? Va a valer 0. 0 metros sobre segundo.
Ahí está, porque parte de reposo. Si parte de reposo es que está inicialmente quieto. Y después ya va a empezar a moverse. Está en 0 metros sobre segundo. Y ya después es que empieza a moverse. Y es lo que dice acá. En 8 segundos lleva una velocidad de 12 metros sobre segundo. 8 segundos es el tiempo, porque el tiempo se mide en segundos. Entonces el tiempo va a ser 8 segundos. Y finalmente la velocidad final es la que lleva después. La velocidad que lleva después es la velocidad final. Entonces pónganle velocidad final. Igual a 12 metros sobre segundo. Ahí está. A ver, vayan copiando. Bueno, ahorita copien. Bueno, ya que tenemos los datos, pues ya podemos ocupar la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Pues hacer la fórmula que puse hace rato. Aceleración es igual, bueno, la voy a copiar de acá, para no tardarme tanto. Bueno, entonces sustituimos valores. ¿Cuánto vale la velocidad final? Aquí ya lo encontramos, vale 12 metros sobre segundo. Entonces eso vamos a poner ahí. 12 metros sobre segundo. Menos velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale 10 metros sobre segundo. ¿Y el tiempo cuánto vale? Vale 8 segundos, ya lo vimos. El tiempo va a valer 8 segundos. Bueno, entonces, si ya hacemos esa operación, 12 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo, ¿cuánto es? Pues es 12. 12 menos 0, pues es 12. Nada más ponemos 12. 12 y se va a dividir entre de 8. 12 entre de 8, ¿cuánto es? Es 1.5. Entonces la respuesta va a ser, la aceleración va a valer 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está. Entonces la aceleración va a valer 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Al principio yo dije que la aceleración se va a medir así, en metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, entonces copien el ejercicio, copien cómo está estructurado. A ver, copienlo.
Copien, me dicen sus dudas. Bueno, entonces, dudas hasta acá. ¿Ya copiaron? Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer otro ejercicio. Un automóvil viaja a velocidad de 15 metros sobre segundo. De 15 metros sobre segundo. De repente, aplica los frenos, por cualquier razón. Y se detiene en 4 segundos, digamos. Sí, no se va a detener al instante, va a tardar un rato en detenerse. Y se detiene en 4 segundos. Entonces, nos pide calcular el valor. Ay, no. El valor de su desaceleración. Perdón. La desaceleración es la aceleración. Solo que como se está deteniendo, se detuvo al final, entonces se le llama desaceleración. Solamente porque al final se detuvo o se va deteniendo. Pero en sí es la aceleración. A ver, copien el ejercicio. Ahorita lo resolvemos.
Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a ver los datos, qué datos nos dan. Y de igual manera vamos a usar una fórmula y al final vamos a obtener el resultado. Vamos a ver, entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dicen que, que el automóvil viaja a una velocidad de 15 metros sobre segundo. De repente aplica los frenos. Bueno, al principio dice que viaja a velocidad de 15 metros sobre segundo. Es decir, esa es la velocidad es decir, en el momento en que estamos estudiando este fenómeno, iniciamos con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Es decir, cuando empezamos el cronómetro, la velocidad con la que empezó al iniciar el cronómetro era 15 metros sobre segundo. Esto nos indica que esa es su velocidad inicial. La velocidad inicial esta vez va a ser 15 metros sobre segundo. Otra vez, porque al iniciar el cronómetro, al empezar a estudiar este fenómeno, ¿qué velocidad ya llevaba el coche? Pues ya llevaba una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces, esa va a ser la velocidad inicial. BI va a ser velocidad inicial. Bueno, entonces, dice, de repente aplica los frenos y se detiene en 4 segundos. Entonces, 4 segundos es el tiempo que tardó en detenerse. Ahí está, ya voy anotando los datos. Pero hay otro dato que nos dan. Nos dan la velocidad final. A ver, escriban al chat, ¿cuánto vale la velocidad final de este automóvil? A ver, escriban al chat. ¿Cuánto vale la velocidad final de este automóvil? A ver, díganme. Al chat escríbanla. A ver, ¿alguien escribió? Bueno, exacto, 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Es 0 metros sobre segundo. Efectivamente, porque dice que se detuvo. Dice que al final que se detiene. Entonces, cuando está detenido, pues es que su velocidad es 0, ¿no? Si está detenido es que está quieto. Y cuando está quieto es que su velocidad vale 0 metros sobre segundo. Ahí está. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular su aceleración. O como se está deteniendo, dije, se va a llamar desaceleración. No, esto no. Bueno, voy a copiar otra vez la fórmula que vamos a ocupar. Vamos a ocupar la misma. Vamos a ocupar esta, velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula que vamos a ocupar. Y nada más le vamos a sustituir los datos. Vamos a sustituir cuánto vale la velocidad final, cuánto vale la velocidad inicial y el tiempo. Entonces, la velocidad final vale 0